Empiezo con la grabación. Buenos días, chicos. Hoy día vamos a empezar con el capítulo de vectores. Ahí supongo que ven bien la pizarra. Entonces tenemos magnitudes escalares y tenemos magnitudes vectoriales. En la escalar está la temperatura, la masa, ¿qué más podría ser? El tiempo, constantes físicas, etc. La resistencia, el voltaje, la presión, todo eso. Pero en las vectoriales tenemos la fuerza, el peso, voy a poner peso por si acaso, la fuerza, el peso, la aceleración, la velocidad. Como ejemplo de magnitudes escalares y vectoriales. Ahora vamos a definir qué es un vector. Un vector es una magnitud que tiene tres cosas: el módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, si yo digo un bus del Gran Santiago va del paradero 2 de la Gran Avenida hacia San Bernardo a 80 kilómetros por hora, estoy dando la rapidez de ese bus. No estoy dando la velocidad, porque la velocidad tiene módulo, dirección y sentido. La dirección sería norte-sur. El módulo sería 80 kilómetros partido por hora. Y la dirección horizontal. Y sentido norte-sur. Ahí estaría. ¿Ya? Un vector se define por componentes. Un vector A tiene componentes en paréntesis cuadrado a sub x, a sub y, a sub z. Paréntesis cuadrado. Esto lo puedo colocar como AXI más AIJ más AZK. Si yo coloco A es un punto, esto lo colocaría como X, Y y Z. X y Z sería, por ejemplo, un 2, un 3 y un 4. Esas serían las componentes del punto A que estarían en el espacio tridimensional. En el espacio de área salía 2, 3 nomás. Y en tridimensional, 2, 3, 4. X, Y y Z. En paréntesis cuadrado. Esto como vector yo lo podría escribir como un vector posición, 2i más 3j más 4k. ¿Quedamos claros hasta ahí? Entonces, empiezo con dibujar los ejes X, Y y Z. X positivo, Y positivo y Z positivo. El Z negativo quedaría de la muralla hacia allá. Dibujo el plano 2, 3, 2, 3, que sería este plano. ¿Se
fijan? Después empiezo de allá hacia acá. 4. 1, 2, 3, 4. Subo 3 positivo en Y. 1, 2, 3. 2 positivo en X. 1, 2. Ahí estaría el punto que está representando Z, Y y X. Z, Y y X. Entonces ese sería el vector posición, vector A. Ahora, ¿cómo me lo imagino en el espacio? Primero el 2, 3, que tengo la murallita de atrás. Después la murallita de adelante sería 2X y 3Y, que sería esta. Y ahí uno los puntos y tengo la cajita o el cubo o el paralelepípedo, lo que me dé, y ahí tengo el vector posición. Una vez que hayan copiado, me avisan. Una vez que lo hayan hecho en su cuaderno de matemáticas, ahí se puede dibujar con los cuadritos, en un cuaderno de matemáticas. Ahora vamos a dibujar otro vector. Vamos a dibujar el vector P, que va a ser de 3Y menos 2J más 4K. Van a dibujar ese vector posición ustedes. Dibújenlo. Sigo grabando el dibujito. Entonces lo vamos a hacer bien grande. Eje Y, eje X, eje Z positivo y el Z negativo va a quedar para atrás. ¿Ya? 2, 3 y 1, 2, 3. Menos 2J. 1, 2. Esto es menos 2. 3Y menos 2. Aquí ya voy a tener una murallita de atrás. ¿Ya? 4K. 1, 2, 3, 4K. Y ahora en 4K, de acá hacia acá, acuérdense, 4K, tengo que ir a menos 2Y. 1, 2. Ahí tengo los menos 2Y. Y ahora tengo que avanzar hacia las X positivas 3. 1, 2, 3. Y aquí voy a tener la murallita de adelante. Y este punto de aquí va a ser el punto P. ¿Por qué? Porque va a tener, este punto P va a tener estos X, estas Y y estas Z. Entonces este es el punto representativo. Entonces, del centro, del OO, origen, este es el origen, OO, de aquí hasta aquí voy a tener mi vector. Mi vector P. Claro que como yo lo hice al tuntún, porque tengo, si se fijan, estos no son iguales, pues deberían ser iguales. ¿Ven? Ahí estaría el 3. Y ahora este pedacito de ahí estaría aquí, 1, 2, 3, 4. Ahí está bien. Y el menos 2, 1, 2. Estaría un poco más abajo. Pero cuando lo hagan con regla y un cuadrito sea 1 centímetro, les va a quedar justo. Y si lo hacen en cuaderno de matemática, también les va a dar, por los cuadritos les va a dar justo. Ese es el vector P. ¿Cómo anduvo el dibujo de ustedes? Aquí tengo un chat, voy a mirarlo. No le salió, dice. A Cristóbal le salió bien. ¿A quién no le salió? Tengo que subir para ver a quién no le salió bien el dibujo. Recuerden, la Z primero, a Luciano no le salió. La Z primero, después la I, la I, después la X. ¿Ya? La Z primero. La Z primero, después la I, después la X. Para dibujar la murallita de adelante, la murallita de atrás. Y ahora yo puedo unir los puntos, ¿se fijan?
esa con esa, y este que tiene 3 aquí va con el 3 de acá. ¿Ven? Y ahí me quedaría. Claro que es más o menos así el dibujo, ¿eh? Vamos a dibujar otro, ¿ya? Voy a borrar este. Van a dibujar otro. Un vector, pongámosle un vector C. Un vector C va a ser igual a menos 2i más 2x, 2i, 2j que diga. 3j vamos a ponerle. 3j. Menos 2k. Y dibujamos ese. Entonces va a ser eje Y, eje X, eje Z positivo y Z negativo hacia atrás. Entonces empiezo de allá para acá. Primero dibujo estas dos, menos 2i. Va a ser 1, 2, menos 2 y 3 en J. 1, 2, 3. Entonces aquí tengo voy a tener la pared de atrás en el fondo, ¿ya? Ahí. Después me voy acá. Menos 2k. 1, 2. Aquí está menos k. Esto es menos z. Menos 2k. 1, 2. Después tengo que subir 3i. Subir 3i. 1, 2, 3. Ahí estoy. 3i. Y después tengo que ir hacia la izquierda porque 2 es menos 12. Menos 12. 2x. 1, 2. Ahí estoy. Entonces esta va a ser mi murallita de atrás. ¿Se fijan? Y este va a ser el punto representativo. Entonces, de aquí hasta ahí va a estar el vector C. Y aquí puedo unir. Y tengo ese paralelepípedo. Que va a estar en el espacio el vector. Me avisan cuando borre. Y si les dio o no les dio. Entonces, este vector tiene un módulo. ¿Cómo se define el módulo de un vector? Es C vector en este caso, porque este es el vector C el que he dibujado. Va a ser la raíz cuadrada de la componente X del vector al cuadrado, más la componente Y al cuadrado, más la componente Z al cuadrado. Y raíz. Entonces, para nosotros el módulo del vector Z, C, que es este punto, va a ser Cx, la componente X menos 2, que va a ir al cuadrado, más la componente Y, que va a ir al cuadrado, más la componente Z, que va a ir al cuadrado, y todo en raíz. Entonces el módulo del vector C me va a quedar raíz de menos 2 por menos 2, 4. 3 por 3, 9. Menos 2 por menos 2, 4. Raíz de 4, 8 y 9, 17. Y eso da raíz de 17. 4,12 me dio. 4,12. Ese es el módulo del vector. Entonces yo voy a ver si es cierto. Aquí viene entrando Martín. Voy a ver si es cierto. Tendría que tener 1, 2, 3, 4 y casi me dio 5 a mí. Pero que yo estoy al tuntún con las cantidades ahí. 4,12, que aquí me debería dar 4,12 cuadritos. ¿Mm? Ese es el módulo del vector. ¿Mm?
Y ahora les voy a contar qué es lo que es un vector unitario. El vector unitario es el I, es el J y es el K. Vale uno, un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito. Vector unitario se define como etongo, o sea, con un sombrerito. Es el vector partido por su módulo. Ese es el vector unitario. Calculemos el vector unitario del vector C. Sería C tongo. Nos quedaría C tongo es igual al vector E, que es menos 2i más 3j menos 2k, partido por su módulo. Y el módulo nos dio 4,12. Entonces el vector C tongo nos va a quedar 2 partido por 4,12. ¿Cuánto me da eso? 2 dividido por 4,12 y negativo. Me queda menos 0,48 i. Menos 0,48 i. O sea, me va a quedar menos 0,48 y que vale 1. Más 3 dividido por 3 dividido por 4,12. Me da 0,72. No, 0,7228. 0,72, lo voy a truncar. 0,72j. Y menos 2 dividido por menos más menos. Menos más menos. 2 dividido por 4,12 me da lo mismo que acá. 0,48k. Ese es el vector unitario del vector C. Entonces, en un vector, sabemos lo que es un vector, una cantidad, una magnitud que tiene módulos, dirección y sentido, que tiene un vector, es aquel que se puede dibujar en 3 dimensiones o 2 dimensiones, que tiene un módulo cuya definición es esa, que tiene un vector unitario que lo podemos sacar. El módulo es la longitud en el fondo. Cuando hayan copiado me avisan. Las manitos arriba. Voy a poner cosas. Entonces ahora que ya entendieron eso, vamos a ver qué se puede hacer con vectores. Entonces va. Con los vectores, ¿qué se puede hacer? Se pueden sumar. Se pueden restar. Y se pueden multiplicar. Eso se puede hacer con los vectores. ¿Ya? Multiplicar, hay dos tipos de multiplicación. La multiplicación escalar y la multiplicación vectorial.
¿ya? Y se puede hacer la suma y se pueden restar, pero no se puede dividir, eso no se puede hacer, ¿ya? Entonces, tenemos en la suma también tenemos dos tipos de suma gráfica y suma analítica. Gráfica es con dibujo, analítica es con cálculo. Y en la gráfica tenemos dos también. Podemos el método del polígono y tenemos método del paralelogramo. También tenemos dos métodos, ¿ya? Entonces, supónganse que yo tengo un vector A hacia allá y un vector B hacia acá. ¿Cómo lo voy a sumar gráficamente? Me doy un sistema de coordenadas para poder dibujarlo bonito y pongo el A. Y ahora fui a buscar la regla yo para eso. Pongo el A que llega hasta 12. Y vengo lo traslado hasta 12. Por ahí. Este es el vector A. Coloco el vector B. El vector B lo vamos a hacer más chiquitito, sí, porque está muy largo. Por ahí el vector B. Entonces el vector B me llega hasta 10 más o menos. Dibujo el vector B hasta 10. Ahí tengo el vector B. Entonces dibujé ese origen el A y el B. Y ahora a continuación del B, dibujo el A. Este que está aquí. Vengo, lo traslado paralelamente y dibujo el A. Ahí me queda el A. Y a continuación del A, voy a dibujar el B. Que es más corto. Ahí tengo el B. Y este es el A. Y este es el B. Este voy a colocarle B' porque es copia del B y a este le voy a colocar A' porque es copia del A. Y ahí tengo la resultante. Y ahí es la resultante. Donde se juntan las flechas. Ya. Ahí tengo la resultante. Y la resultante va a ser gráficamente A más B. ¿Alcanzan a ver bien eso? ¿O muevo la cámara o algo? ¿Alcanzan a verlo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Dibujo el A, dibujo el B. A continuación del B, dibujo el A. A continuación del A, dibujo el B. Donde se juntan las flechas, tengo la resultante que va a ser A más B. Y este es el método del paralelogramo. Paralelogramo. Es el método del paralelogramo. ¿Sí? El método del polígono. Vengo, dibujo mi sistema. Mi sistema. Eje Y, eje X. En el Y voy a dibujar el A. Dibujé el A. A continuación dibujo el B. Y del centro hasta donde termina, tengo A más B. A más B. O la resultante. Si se fijan en el método del polígono,
es más fácil que el del paralelogramo, si se fijan, porque es uno a continuación de otro. Si me dicen A más B más C más D, voy a dibujar el A, a continuación el B, a continuación el C, a continuación el D, y desde el origen hasta donde terminó, tengo al tiro la resultante. En cambio, con el del paralelogramo tengo que dibujar el A, el B, después el paralelogramo que se hace entre los dos, la resultante, A más B, a ese hacerle el C, la copia del C, la copia de la más B, y la resultante. Y a ese agregarle el otro paralelogramo. Tengo que tener 3 paralelogramos. Entonces este es mucho más fácil. ¿Qué es? Ese es el método gráfico. Cuando hayan copiado. Y ahora vamos a hacer el sistema analítico. Para el sistema analítico necesito que el vector A tenga sus componentes 2i más 3j menos k, por ejemplo. Y un vector B, vamos a decir que sea menos i más 4j más 5k. ¿Cómo vamos a hacer A más B? Componente a componente. Ya vamos a sumar componente a componente. Significa las i con las i, las j con las j y las k con las k. Entonces me queda A más B, 2 menos 1, 1. Y 3 más 4, 7. Menos 1 más 5 más 4k. Ahí está el método analítico. Componente a componente. Y esto lo podemos escribir también como paréntesis cuadrado 1, 7, 4. En las pruebas le aparece con paréntesis redondos, sí, porque es más fácil para el tipeo, ¿ya? Entonces ahora supongo que eso lo copiaron. Entonces ahora vamos a pasar la resta de vector. Estábamos en la suma. Resta de vectores. ¿Ya? Restar un vector es sumar su negativo. Punto. Entonces, si yo tengo aquí el vector A y el vector B lo tenía aquí cortito, era más chico era. No era tan largo. Era así más o menos. Entonces, el menos B va a quedar igual, del mismo porte, igual. Pero el menos B va a tener para acá la flecha. Entonces, A es que el vector B, el menos B va a ser así. Entonces la lo dibujo. Acuérdense, este es el eje Y, este es el eje X. El menos B va a quedar para acá. Y aquí a continuación de este voy a dibujar el A'. A continuación de este voy a dibujar el B'. Donde se juntan las flechas, me queda A menos B. Ahí se juntaron las flechas, la resultante. Ahora voy a dibujar el A de nuevo, acá, el otro método. Dibujo el A. A continuación dibujo el menos B, donde se juntan las flechas, y ahí tengo
A menos B. Quedó parecido, porque no. Quedó hasta un poquito más largo. En quedar igual. Eso. O sea, sumar un vector, restar un vector, es sumarle su negativa. Aquí tengo el método del paralelogramo, aquí tengo el método del polígono. Y si el vector A era, ¿cuánto era el vector A? Que se me olvidó. 2i. Antonia, ¿cuánto era el vector A? Constanza, 2, 3. 2i más, ¿cuánto era? 3j, perfecto. Más k. Y el vector B era de... ¿Y el vector B de cuánto era? Menos i más 4j más 5k. Ah, más 4j más 5k. Ya. Entonces, con esto ahora vamos a hacer el método analítico. Entonces, si este es el vector b, el menos b nos va a quedar i menos 4j menos 5k. ¿Ven? Entonces, el vector a menos b va a quedar este con este. Me va a quedar 2i más i, 3i. 3 menos 4 me va a quedar menos j. Y más k menos 5k menos 4k. Ahí tengo el método analítico de cálculo. ¿No? Entonces se suma con el negativo. Entonces, vamos a pasar componentes de un vector. Teníamos el vector A, que era, ya de nuevo se me olvidó, que era menos, ¿cuánto era el A? Menos, ¿cuánto? Estoy mirando el chat. El A. Menos, era 2i más 3j más k. Ya. Entonces, las componentes del vector van a ser en x, la componente x va a ser 2, la componente y va a ser 3, y la componente z va a ser 1. ¿Ya? Pero si nosotros tenemos un vector aquí, en un plano x, y este sea nuestro vector a, tenemos aquí un ángulo, alfa. Entonces la componente x de este vector, que es todo este pedacito, x va a valer el módulo del vector a por el coseno de alfa. Y en y va a ser módulo del vector a por el seno de alfa. En el plano, ¿ya? Entonces aquí sería 2, la componente de A. Podemos sacar el ángulo aquí. Podemos sacar el ángulo, ¿ven? Porque tenemos que la componente X para nosotros vale 2. 2. El módulo va a ser la raíz cuadrada de esto al cuadrado. 2 por 2, 4. Más 3 por 3, 9. Más 1 por 1, 1. Coseno de alfa. Entonces va a ser 2 igual a la raíz
de 14. Coseno de alfa. Raíz de 14 es... Perdón, raíz... Aquí tengo la raíz. A ver. No quiere funcionar. Ahí sí. Raíz de 14. Eso da 3,74. 2 igual a 3,74 coseno de alfa. Entonces, coseno de alfa me queda 2 partido por 3,74. Coseno de alfa me va a quedar 2 dividido por 3,74 me da 0,53. Entonces alfa va a ser chif coseno de 0,53 igual 57,99 grados. O sea, significa alfa es arc coseno de 0,53 igual. En la calculadora me queda chif coseno 0,53 igual. Y saqué el ángulo. O sea que si yo dibujo el A con el módulo que tiene, el módulo de A es 3,74, o sea, hace 1, 2, 3 y 74 aquí. Y si aquí tengo en X, tengo justo 2. ¿Ya? El ángulo debería ser aquí de 57,99 grados. Si yo lo hago bien, dibujadito bien, me quedaría eso. Y lo mismo puedo hacer con la componente Y, porque la componente Y es 3. El módulo sería 3,74 y sería seno de alfa. Y podría sacar también el A, tanto con el coseno como la del seno. Pero para una cortina voy a poner ahí. Cuando hayan copiado me avisan. Poner una cortina aquí que hay mucha luz en la ventana. Vamos a poner aquí una cortina. Ahí sí. Ahí sí. Por ahí. Queda mucha luz en la ventana. Ya empezamos la época de verano. La época de invierno era el problema. La época de verano entra el sol. Ahí prendí la luz. Ahí ven bien, ¿no es cierto? ¿Están listos, chicos, para borrar? Sí, ya. Entonces ahora vamos. ¿Qué es lo que aprendimos hoy día? Hoy día aprendimos qué es un vector, cómo se dibuja un vector. Aprendimos el módulo de un vector, el vector unitario. Aprendimos a sumar vectores y aprendimos a restar vectores. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que tenga todo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, dado los vectores
C, paréntesis cuadrado, 3, 2, 1. Y D, paréntesis cuadrado, 1, 3, menos 2. Encuentre C módulo. ¿Ya? Letra B. Haga C más D analíticamente. Eso significa con cálculo. C. Haga C más D. Método polígono. Y el otro método, el paralelogramo. Paralelogramo. Eso. Ya. Letra D. ¿Qué más podemos pedir? Encuentre D menos C gráficamente. Ahí pueden usar cualquier método, ¿ya? D, E, encuentre C menos D analíticamente. Analíticamente. Y después podemos encontrar F, encuentre D tronco, que es el vector unitario. ¿Ya? Y EFG, encuentre el ángulo de CX y eje X. Podemos encontrar porque tenemos ahí la componente XD. Tenemos el módulo y podemos encontrar. Todo eso podemos hacer ahora.